en nuestro país, cómo vienen trabajando desde el comienzo de la pandemia, y es por eso que hoy recibimos en Desayunos Informales a Julio Pontet, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por este Gracias. contacto. Hola, buenos días. Buen día. Gracias Buen por día. comunicarse. Por favor. Bueno, esta era una de las, obviamente, de las preguntas que nos hacíamos al principio, de tratar de que no colapsara justamente el sistema de salud y el tema de los CTI, ¿no? Las autoridades de la salud afirman que estamos lejos de que esto ocurra. ¿Coincidís con eso? Bueno, nosotros esquemáticamente y tratando de ser breve, lo que hemos vivido es distintos escenarios en esta pandemia en el Uruguay, ¿no? Que han sido además bastante buenos, bastante light comparados con otros países, sobre todo en el hemisferio norte. Pero tuvimos un escenario hasta noviembre con un clima totalmente controlado en cuanto a la capacidad de atención de los pacientes y al número de pacientes que tuvimos. Y después tuvimos un escenario expansivo durante todo diciembre, con un pico el 15 y 16 de enero, que fue el momento que tuvimos más pacientes en terapia intensiva. En estos últimos días hay un decrecimiento que, por supuesto, ojalá que se mantenga y que sea sostenido en sentido descendente. Por lo menos pasamos a tener los últimos días por debajo de 100 pacientes en terapia intensiva. Y bueno, eso obviamente genera una esperanza de que nos alejemos cada vez más de una teórica saturación. Julio, ¿cómo viene siendo el trabajo de ustedes en todos estos meses? ¿Hay un agotamiento por parte de los trabajadores? Se habla de capacitar a más personas para, bueno, en el caso de que se vean saturados los servicios, contar con más personal, pero a nivel anímico, a nivel emocional, ¿cómo se está hoy en día después de tantos meses de esta pandemia? Si bien, como decías tú, los primeros meses no se vio el sistema colapsado y demás. Bueno, sí, en realidad el agotamiento del personal de salud se va viendo como un proceso que pasó por varias etapas. Al inicio, la incertidumbre, después el aprender, el tener que aprender mucho de una enfermedad desconocida, aprender en todo sentido, aprender la biología y aprender cómo no contagiarse, aprender nuevas formas de trato con el paciente porque no lo tratamos igual, porque hay que vestirse de una manera diferente y casi no poder mostrarle la cara. Una forma de trato diferente con la familia, porque ya no podemos tener una comunicación fluida, personal, como teníamos antes, y tampoco la familia lo puede acompañar igual al paciente como tratábamos de que se hiciera antes. Entonces son muchas fuentes de tensión. A eso se le agrega a los colegas que han tenido COVID, los colegas que han sido contactos y han tenido que ir a cuarentena, entonces han tenido ausencias inesperadas, no planificadas. El que se va de cuarentena no está de licencia, sino que está en una situación estresante, esperando un resultado, teniendo determinados cuidados con su familia. Entonces, eso a lo largo de los meses genera indudablemente un desgaste que también va aumentando la probabilidad de reacciones que capaz que a veces no son oportunas o que en algunos casos se llegan a conductas disruptivas porque, bueno, somos seres humanos y Sí, la en algún desesperación momento de cada uno, ¿no? se generan fricciones, sí. Julio, ¿tú crees que la vacunación contra el COVID debería ser obligatoria para el personal de la salud? Bueno, lo que pasa es que eso, la Sociedad de Medicina Intensiva no tiene una posición tomada en función de eso, entonces yo no puedo dar una opinión al respecto a partir de la SUMI. Yo me voy a vacunar, es lo que ni bien pueda y con la vacuna que esté disponible de acuerdo a lo que las autoridades han venido disponiendo.
Ese es el mensaje que yo puedo dar personalmente. Claro. Y le voy a recomendar a todos los que quiero que se vacunen, a todas las personas que conozco. Ahora, ¿y Digo, por qué te parece que se esa pone es en la duda en realidad. este caso, cuando con otras enfermedades, como por ejemplo la hepatitis B es obligatoria y demás? ¿Por qué te parece que en este caso se pone en duda o algunos médicos han salido a decir que no se confía? Bueno, la falta de confianza en la vacuna no tiene ningún fundamento científico. Pero somos seres humanos que creemos a veces ante situaciones desconocidas siempre afloran pensamientos mágicos, ilusiones, creencias que no tienen nada que ver con la ciencia, y eso viene un poco a contaminar las cosas. Hay colegas que ni siquiera creen en la pandemia, entonces Claro. Ya a partir de son ahí. cosas que realmente nosotros pensamos que son perjudiciales, ¿no? Porque más que nunca esta enfermedad vino a mostrar que la salud no es un problema del personal de salud, de los que trabajamos en la salud. La salud es un problema de todos, y más cuando es una enfermedad que se comparte. Claro. Se comparte en todos los niveles. Se la podés compartir a otro en la calle. Entonces, realmente es la enfermedad que vino a mostrar que la salud es un problema de la sociedad y no es de las puertas adentro de un hospital. ¿Hubo pacientes afectados en el momento de que ingresaron al CTI, no por COVID, sino por otras patologías? ¿Se vieron afectados cuando el comienzo de la pandemia o no? No te entendí mucho la pregunta. No, que si aquellos que ingresaron al CTI, pero que no es por COVID, por otra patología, ¿se vieron afectados por el comienzo de esta pandemia? Con el tema de los que sí están con COVID. No, en realidad todos los CTI han tenido una reorganización que ha llevado mucho trabajo, tanto en su estructura como en sus recursos humanos, pero la estructura física de los CTI se ha modificado para tener, prácticamente todos los CTI tienen dos CTI, un CTI para COVID y un CTI común, digamos, no COVID. Claro. Y eso ha sido una separación física en la mayoría de los lugares para evitar los riesgos de la transmisión cruzada, ¿no? Claro. En realidad la transmisión cruzada de infecciones a nivel hospitalario es un problema que existe y es un problema que se combate todo el tiempo. Hay estrategias protocolizadas para evitarlo. Obviamente siempre se trata de que eso sea lo mínimo posible. Bien, Julio, una cortita. Hay quienes salen a hablar, especialistas o actores de la salud, que a veces son tildados de alarmistas, que hablan de esa posible saturación, ¿no?, que podría llegar a estar ahí nomás. ¿Tú crees que se puede dar en nuestro país o que realmente es una situación que está lejana en el tiempo? Bueno, el tema es el siguiente. Cuando se plantea una crisis y una emergencia sanitaria, como está planteada desde marzo del año pasado, los que tenemos responsabilidad en manejar esta situación, tenemos que prepararnos. Decíamos la otra vez, cuando usted forma bomberos voluntarios, como pasa en otros lugares, no puede empezar a formarlos cuando el incendio ya se produjo y la casa se está prendiendo fuego. Claro. Hay que anticiparse. ¿Cómo nos anticipamos? Nos anticipamos preparando el siguiente escenario al que tenemos. Ahora estamos en un escenario 2, tenemos que prepararnos para el escenario 3. Capaz que nunca llegamos al escenario 3. Hay que estar preparado. Ojalá que no. Pero no, porque también está la otra visión. Si nosotros no previéramos un punto teórico de saturación en el futuro, no tendríamos una meta en tiempo para la cual tener una preparación. No es lo mismo pensar que nos vamos a saturar a fines de marzo a pensar que nos vamos a saturar en noviembre o que nunca nos vamos a saturar. Si estamos convencidos que nunca nos vamos a saturar, bueno, pero el tema es que hay que estar preparados, porque si no después nos van a decir que nos subió el agua y que nosotros tuvimos una mirada pasiva y no hicimos nada. Claro. Entonces no se trata de alarmismo, se trata de prepararse para peores escenarios. Tal cual. Planificar. Por supuesto. Julio, un placer enorme, gracias por atendernos. No, estamos a las órdenes.
Abrazo gracias. grande. Hasta luego, gracias. ¿Vamos a la pausa? Hasta luego. Vamos a la pausa enseguida, hablemos con más desayuno, no se vayan. Si con otro pasas el rato, Como vamos a cualquiera.